Bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario. Gracias por los comentarios que dejan en los videos. Los me gusta también nos ayudan vieron estas cuestiones de YouTube para la difusión. Y lo que yo valoro mucho más es la difusión que ustedes hacen para conseguir nuevos suscriptores, ¿no? Es la mejor forma de hacer más conocido este emprendimiento que llamamos Mates con Historia. Lo repito para los nuevos, acá no agotamos los temas que tratamos, es imposible porque suelen ser temas que dan para mucho. Y en los que media hora, 40 minutos, por supuesto que no basta, ¿no? Tratamos de hacer o de dar referencias de autores que a juicio nuestro ayudan y por eso derivamos a la lectura de esos autores que para nosotros son el mejor complemento. Y Mates con Historia es como una suerte de disparador, de motivador, digamos, a concitar el interés de ustedes, apuntando especialmente a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes. Tratamos, en la medida de lo posible, también de dar respuesta a algunos pedidos. Por ejemplo, el Mates con Historia pasado, dedicado a la reforma constitucional de 1994, lo habían pedido en varias ocasiones. Entonces, en la medida de lo posible, porque tratamos de dedicarle tiempo y estudio a esos Mates con Historia, vamos a tratar de darle respuesta. A veces no se puede, sepan entender que estamos bastante... en general el ritmo es un Mates con Historia semanal y bueno, ya hay muchos temas que están agendados, ¿no? Que están agendados. Hoy vamos a hablar de un hecho de violencia política que ocurrió el 15 de abril de 1953. Ayer se cumplieron 70 años. Un ataque terrorista en Plaza de Mayo. Esto quizá pueda parecer un poco exagerado, pero vamos a ver que lo fue. Estallan mientras en la Plaza de Mayo se desarrolla un acto de apoyo al gobierno de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, presidente de la República, se encuentra en uso de la palabra desde el mítico balcón. Vamos a tratar de ir poniendo imágenes. Estallan dos bombas. Estallan dos bombas causando muertos y heridos, ¿no? Entonces, les recomiendo, de entrada, ayer hubo varios artículos sobre este hecho. Yo les recomiendo en particular el artículo publicado en Infobae de Facundo Giampaolo, creo que es el apellido, si mal no recuerdo. Me pareció muy, muy interesante por las derivaciones que hace en ese trabajo sobre un hecho que ocurrió. Esperen que está pasando acá un camión, estamos en la zona de Funes y a veces es raro que pasen camiones, pero bueno. Me refería al artículo, ¿no? Ayer publicaron varios autores artículos sobre este suceso. Y después vamos a ver cómo esto tiene derivaciones, porque están identificados los autores, ¿no? Y después van a ocupar roles importantes en la política, sobre todo durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Ya nos hemos referido al doctor Alfonsín en el Mates con Historia pasado, por lo pronto. ¿Qué pasaba en 1953? Un poquito un contexto, ¿no? Gobierno de Juan Domingo Perón, segundo gobierno, Perón había sido reelegido, había asumido su segunda presidencia en junio de 1952. A fines de julio de 1952 se da la muerte de Eva Perón. Muchos coinciden, muchos historiadores, mucha gente cercana al entonces presidente de la República, coinciden luego en señalar que la muerte de Eva Perón fue un golpazo para Juan Domingo Perón, ¿no? Quiero decir con esto, me detengo simplemente en esta situación, en esta digresión,
Porque en general algunos lo pintan a Perón como el eterno frío calculador de la política, ¿no? Sin corazón, sin sentimientos. Hay alguna versión, ¿no? Bueno, parece que era más humano de lo que se nos dice, y este hombre, la pérdida de un ser querido lo afectaba emocionalmente. Ahora no quiero que alguno diga, bueno, al final era un manojo de nervios. No estoy queriendo decir eso. Lo que digo es que la pérdida de su esposa, con las características que tenía Evita, ¿no? Que era pura pasión, una muerte tan joven, ¿no? Claramente impacta en Perón y por tanto en el gobierno, y el impacto no es positivo, ¿no? No es positivo. Y se da una situación también económica, una coyuntura económica dentro de lo que eran los planes quinquenales del gobierno, esto de fomentar la industrialización del país, etc. Por supuesto que estamos hablando de 1953, una Argentina que hoy nos parecería una potencia mundial. No había indigencia, no había mendigos en la calle, los índices de desocupación eran relativamente entendibles y aceptables como pueden ser en cualquier país desarrollado. Los índices de pobreza a la baja, la participación salarial de los obreros en la riqueza en el PBI, rumbo a el 50%, en fin, era otro país, ¿no? Pero se atravesaba una coyuntura crítica, se había disparado la inflación, pero la inflación de todo el año 1953 rondó en torno al 27%. Por eso digo, si lo comparamos con el hoy, la gente se quejaba al cohete, podríamos decir. Pero bueno, los salarios se habían visto resentidos, hubo un par de cosechas seguidas que vinieron de malas cosechas, me refiero, ¿no? Que complicaron el panorama económico, y meses antes de abril, estamos el 15 de abril de 1953, el gobierno había echado mano al control de precios. El control de precios siempre, yo no soy economista, ¿no? Pero tengo entendido que es un arma económica muy coyuntural, quizá eficiente a muy corto plazo, pero el fenómeno inflacionario es como pretender combatir una enfermedad con analgésicos o con vallaspirina, o sea, la enfermedad se cura por otro lado, ¿no? Entonces, se produce esta movilización a Plaza de Mayo para el 15 de abril de 1953 en apoyo al gobierno. Las movilizaciones de esa época, algunos pueden decir, bueno, era el aparato gubernamental, es posible, pero la realidad es que había una adhesión importante de vastos sectores del país, ¿no?, a la política del peronismo. Esto yo creo que es así, basta ver las imágenes de la Plaza de Mayo. Eran imágenes, concentraciones de una Plaza de Mayo que desbordaba, la gente se extendía a lo largo de la Avenida de Mayo o en las calles que dan ahí al Paseo Colón. Vamos a tratar de poner imágenes. O sea, era una Plaza de Mayo colmada, la Plaza de Mayo colmada, no la mitad de la plaza, no. No había vallado en esa época, la gente llegaba hasta abajo del balcón en el que hablaba Perón, y mientras Perón está haciendo uso de la palabra, estallan dos bombas, como yo les decía, dos bombas. Una había sido puesta en uno de los costados de la plaza, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, digamos la calle que da al sur de Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen y Defensa, en esa esquina. Creo que era un hotel en construcción o en refacciones. Esa bomba es la primera que estalla. Vamos a tratar de poner el fragmento del discurso de Perón en donde se percibe ese ruido y claramente el orador, imagínense, ¿no?, queda como en silencio. El audio no es el mejor, las imágenes a veces son entrecortadas. Perón parece querer improvisar algo para salir del paso, imaginemos, ¿no?, el cuadro, ¿no?
no se conoce aún la gravedad del hecho, se escucha una detonación y una humareda, ¿no? Quienes hemos estado alguna vez en Plaza de Mayo en algún evento, tenemos que transmitirles a ustedes, tomar nota de las dimensiones de la plaza, ¿no? De lo que estamos hablando. Y al minuto, un segundo estallido. En este caso, la segunda bomba estaba colocada en la boca del subterráneo de la línea A del subte. La línea A tiene una estación cabecera, Plaza de Mayo, que precisamente está debajo de la Plaza de Mayo, a la que se acceden por escaleras en los costados de la plaza. Bien, se había colocado una bomba en la estación cerca a la entrada. La estación estaba cerrada precisamente por la concentración que había arriba. Pero la explosión fue de tal magnitud que destroza vagones del subterráneo de la línea A, y esta segunda explosión mata a 5 personas. Y se suman casi un centenar de heridos, personas que terminaron mutiladas de por vida. Toman ustedes nota de lo que estamos hablando, ¿no? Muertos y heridos. Los conspiradores, ahora vamos a ver quiénes eran, se ve que no tenían lo que había que tener para, de última, si odiaban tanto a Perón, estamos hablando de alguien inspirado en el odio, parece ser que como la vía electoral ya no permitía abrigar esperanzas a estos grupúsculos, entonces se pasó a la acción violenta, ¿no? Hay antecedentes, ¿no? Han matado a Dorrego, en fin. Por tanto, muertos más, muertos menos, en este cálculo macabro de estos sectores, poco importa, ¿no? Lo que decía es que estos no tienen lo que hay que tener para ir y matar a quien consideran su enemigo político. Prefieren matar a aquellos que son sus simpatizantes. Los muertos van a ser una anciana y 4 trabajadores. Vamos a tratar también de poner imágenes. Una anciana y 4 trabajadores. ¿Se dan cuenta de la calaña, de la gentuza de la que estamos hablando, no? Voy a ser muy expreso en esto y no me voy a andar con rodeos, no me voy a dar porque yo tengo una opinión clara de lo que se trata. Gentuza de la peor calaña, que matan por la espalda, apelando al terrorismo, al pueblo trabajador. Para mí es un hecho injustificable. Esto quiero que lo conecten con aquellos videos que hicimos el año pasado sobre el origen de la violencia política en la Argentina. Atemos cabos y vamos a ver cómo esto también conduce a la violencia desatada sin cauce 20 años después. Y había una tercera bomba que no estalló, afortunadamente, que estaba en el frontispicio, en la fachada de ese hermoso edificio, enorme edificio, frente a la Casa Rosada, el del Banco de la Nación Argentina. Se habían colocado bombas arriba, de modo tal que si esas bombas detonaban, con el poder destructivo que tenía la que habían sido colocadas en la boca del subte, imagínense la tragedia de proporciones mayúsculas que hubiera sido ese día, ¿no? 15 de abril de 1953. Claro, esto va a enardecer los ánimos, se imaginarán ustedes. Entonces, claro, el antiperonismo siempre hizo hincapié en las palabras de Perón, de dar leña a los opositores, esas frases. Bueno, acababan de estallar 2 bombas que habían causado muertos en Plaza de Mayo. No sé dónde está la provocación. Yo a veces me parece un poquito sorprendente que gente que tiene neuronas siga con esta cuestión de la provocación por parte de Perón en ese momento. Estallaron 2 bombas que causaron muertos y heridos en Plaza de Mayo. Y entonces, claro, a Perón no le perdonan esto de dar leña a los opositores. ¿Por qué no empiezan ustedes dando leña? Una de las frases. Y después termina ese discurso con una invitación a pacificar a la República, ¿no? Eran momentos complicados, claramente.
Claro, en la desconcentración se producen desmanes contra símbolos de la oposición política al peronismo. Va a ser incendiada la casa de los socialistas. Curiosamente, los involucrados, luego se sabrá, pertenecían todos al radicalismo. No hubo en esta ocasión socialistas, digamos, comprometidos en este acto terrorista del 15 de abril de 1953. En 1955 sí iban a estar, pero bueno, en 1953 no. Y se incendia la casa socialista, la biblioteca que tenía allí, y el emblema también. Se incendia la sede social del Jockey Club, ¿no? En calle Florida, estaba un edificio hermosísimo, por supuesto. Algo luctuoso, algo triste, nadie celebra esto. Lo que digo es, hay que comprender cómo fue la jornada completa, ¿no? Como la del 16 de junio del 55, si nos quedamos solo en ver el efecto final y omitimos la causa, y bueno, me parece que es una parcialidad muy grotesca, ¿no? Muy grotesca, que no ayuda a tratar de superar aquellos enconos, ¿no? Dicho sea de paso, en esos incendios, que no justifico, pero creo que hay que entenderlos en este contexto, en esos incendios no murió nadie. En esos incendios posteriores no murió nadie. Los muertos quedaron tendidos ahí, los miembros desgarrados, los cuerpos mutilados en Plaza de Mayo. O sea, los muertos en general siempre han pertenecido al mismo sector. Al mismo sector. El 16 de junio del 55, 2 años después, ocurrirá casi lo mismo, en proporciones mucho más grandes. Bien, se hace una investigación y se detiene a los autores materiales. Son condenados una quincena de autores, entre los que destaco, en estos artículos que yo comenté que aparecieron publicados en Infobae ayer, aparece la nómina completa. Me detengo solo en uno, Roque Carranza. Ya vamos a ver por qué. Roque Carranza era un joven radical, en realidad ya estaba recibido de ingeniero, por eso fue uno de los vinculados con esto de la fabricación casera de los explosivos, ¿no? Fabricación casera de los explosivos. Yo estimo también que la facilidad para organizar este acto terrorista, es decir, entrar al Banco de la Nación Argentina y colocar bombas en su azotea, colocar bombas también en un sector oculto de una estación de subte, me parece que también hablan a las claras de que había elementos antiperonistas que estaban dispuestos a la acción armada, subversiva, terrorista, dentro de las estructuras del Estado, de algunas estructuras del Estado. Llámese policía, ministerios. Lo hemos también analizado en otros videos, por ejemplo, aquel que dedicamos al 16 de junio, a la quema de las iglesias, etc., ¿no? Esto es una conjetura que hago yo, porque de lo contrario, esto no podría haber sucedido, ¿no? No podría haber sucedido. O sea, había oposición fuera del Estado, pero también había gente que desde dentro del Estado operaba para los opositores, los golpistas, los revolucionarios en 1955. Es una conjetura que hago yo, no tengo prueba, tampoco tengo dudas, como suele decirse. Se formó un proceso, se investigó, se llegó a una condena. Los condenados, entre ellos Roque Carranza y otros, van a ser indultados por el propio Perón en junio de 1955. 2 años después, los sucesos de junio, fíjense que con la rendición de aquellos rebeldes que habían participado del bombardeo a Plaza de Mayo, vuelvo a reiterar, tomemos noción del delirio, de ese odio visceral que sabrán ustedes atribuirlo a qué, ¿no? Ese odio visceral que mueve a la muerte, al asesinato de cientos de compatriotas. En ese contexto, Perón no dispuso el fusilamiento de nadie.
Perón, habiendo podido tomar venganza, justificada porque era un alzamiento contra un gobierno constituido, eso va a ocurrir en 1956, lo vamos a ver en junio, no lo hizo, no fusiló a nadie, y hay algo que es un dato interesante, porque estos detenidos van a ser indultados, van a recuperar la libertad, van a participar igualmente en el derrocamiento de septiembre de 1955 y claro, una vez que se derroca el peronismo, van a participar o tener participación activa en los sucesos políticos posteriores, ¿no? En esos largos 18 años de exilio a los que se obligó a permanecer a Juan Domingo Perón y la proscripción política de la expresión política del partido peronista, lo hemos analizado tangencialmente, pero volviendo a la nota de Facundo Giampaolo, a mí me parece interesante destacar que, porque este hombre, Roque Carranza, yo digo, él es el emblema de este hecho luctuoso, vengativo, signado por el odio visceral a los sectores más humildes. Eso creo que es la caracterización que corresponde a acciones como estas, de las cuales este hombre jamás se arrepintió en público, ¿no? Él y los otros complotados. Jamás hubo arrepentimiento en público. Va a terminar siendo ministro de Raúl Alfonsín. Va a terminar Roque Carranza siendo ministro de Raúl Ricardo Alfonsín, el que para algunos es el padre de la democracia argentina, para algunos, entre los que no me incluyo, claramente, ¿no? Va a ocupar dos ministerios, Ministerio de Desarrollo, Transportes y Ministerio de Defensa. Roque Carranza, ministro de Raúl Ricardo Alfonsín, va a morir en el ejercicio del cargo como ministro de Defensa en circunstancias llamativas, en fin, búsquenlo ustedes, circunstancias llamativas, llegó a haber una denuncia incluso que se archivó rápidamente, ¿no? Digo esto porque quienes en algún momento vivimos en los 80 nos empezamos a acostumbrar a que Alfonsín y su grupo ideológico es como que hay una presión importante para reconocerlos en el pedestal de la democracia y los derechos humanos. Ellos son como las vestales cívicas de los principios republicanos y democráticos. Este hombre, ministro de Alfonsín, tenía las manos manchadas de sangre. Tenía sus manos manchadas de sangre. Y su conciencia también. Jamás se arrepintió. Digo, esto para ver quiénes quieren la política argentina, ¿no? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Que son rápidos para algunos homenajes de modo irreflexivo. No, seamos más reflexivos. A ver a quién rendimos homenajes, ¿no? Llegó a haber una estación de subterráneos con el nombre Ministro Carranza y una estación de trenes de la línea Mitre, Ministro Carranza. Ahora, el otro día o ayer, otro de los autores que refirió a este episodio utilizó esta palabra grieta. Yo quiero despegarme de esta connotación que pretende dar a entender que el actual gobierno del Frente de Todos es sucesor directo en todos los aspectos de aquel gobierno del peronismo. Yo creo que haberlo demostrado ampliamente a lo largo de varios mates con historia, el Frente de Todos actual, el kirchnerismo, no tiene nada que ver con lo que fue el peronismo. Usufructúan la marca de comercio, ¿sí? Usufructúan el aparato electoral. Cada 2 años tienen un atisbo de peronismo, del cual luego, por supuesto, se desprenden, ¿no? De hecho, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos odian visceralmente todo lo que significa y huela peronismo, empezando por Perón, siguiendo por Evita y siguiendo por Isabel Perón. Entonces, la grieta de aquel 1953 era el enfrentamiento de dos Argentinas. Una
que pretendía seguir siendo una Argentina colonial y otra que apostaba a lo que podríamos sintetizar, bien digo, como la línea San Martín, Rosas y Perón, es decir, una Argentina independiente, una Argentina verdaderamente nacional, no colonial, ¿no? Esa antinomia, esa grieta no tiene nada que ver con la actual. ¿Por qué no tiene nada que ver con la actual? Porque la grieta actual, en realidad, es una rencilla menor en la que no se discute el modelo de país. Los dos sectores de la actual grieta no discuten de raíz el movimiento, el modelo de país, el modelo de sociedad. Coinciden en los aspectos estratégicos. ¿Sobre qué discuten? Discuten sobre quién gestiona el Estado. Sobre quién gestiona o sobre quién saquea el Estado cada 4 años. ¿Quién maneja las cajas? Eso es lo que discuten, ¿no? El otro sector de la antinomia y de la grieta de hace 50, 70 años, hoy no tiene representación política. Está ninguneado y estamos vegetando como podemos, ¿eh? Estamos sobreviviendo como podemos. No tenemos representante alguno. La grieta es entre dos caras de una misma moneda, la moneda antinacional y de entrega, de sumisión, de acatamiento servil a políticas diseñadas fuera de nuestro país. Estoy convencido de que es así, ¿no? Por eso, extrapolar que de aquel hecho la grieta sigue vigente ahora, no, es perderse en el medio, que han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, primera aclaración que yo quería hacer. Y lo que dice Facundo Giampaolo es muy interesante porque él refiere al libro reciente de Juan Manuel Abal Medina. No lo he comprado todavía, tengo que leerlo. Juan Manuel Abal Medina, ex secretario general del Partido Justicialista, de la Juventud Peronista, no recuerdo bien, pero un interlocutor que trató con Juan Domingo Perón, siendo muy joven él, ¿no? Publica un libro que, por lo que he escuchado, ha merecido muchos elogios de gente que yo valoro mucho su opinión. Conocer a Perón, creo que es el título, vamos a tratar de leerlo. Y allí, Abal Medina, Juan Manuel, no el hermano, refiere un episodio en el cual, en ese acercamiento que tiene Perón con Balbín, Perón con Ricardo Balbín, referente histórico de la Unión Cívica Radical, en su momento Unión Cívica Radical del Pueblo, el sector más antiperonista del radicalismo, fue encarcelado durante aquel primer gobierno de Perón, pero termina abrazándose con Perón, el famoso abrazo, y despide de modo muy emotivo y muy sincero, creo yo, Balbín, los restos del teniente general Juan Domingo Perón cuando se le rinde homenaje tras su muerte en el Congreso de la Nación en 1974. Se rumoreaba en 1972 que podría llegar a haber un acuerdo, una fórmula de unidad nacional Perón-Balbín. Fueron rumores. Y lo que sabíamos, y ahora este artículo de Facundo Giampaolo, que lo cita a Juan Manuel Abal Medina, lo confirma, es que quienes dinamitaron ese acuerdo Perón-Balbín, fueron del lado del peronismo, hubo gente, pero del lado del radicalismo eran los jóvenes, entonces, que habían fundado el movimiento de Renovación y Cambio. Uno de esos fundadores, el movimiento de Renovación y Cambio, era Roque Carranza. Roque Carranza, el ponebombas de 1953, el asesino que nunca se arrepintió de haber derramado la sangre de inocentes en 1953, que siempre permaneció conspirando desde las sombras y proscribiendo la expresión política mayoritaria del pueblo argentino, cuando existió una posibilidad que iba a encarnar el líder histórico del radicalismo, Ricardo Balbín, él y otros torpedearon esa posibilidad. Quizá el desenlace de esos años de plomo de la década del 70 hubiera sido bien distinta. Pero gracias a Roque Carranza, Raúl Ricardo Alfonsín y otros que torpedearon, dinamitaron esa posibilidad, ese puente, ese diálogo entre Perón y Balbín, eso fue imposible. De hecho, en esas conversaciones, dice Facundo Giampaolo en su artículo, Perón le pide a Balbín, o espera de Balbín, un gesto,
un pedido de disculpas por el 15 de abril de 1953, por los muertos y por la sangre derramada, en pos del futuro y la unidad nacionales. Y ese gesto no se da. Ese gesto de grandeza que requería la hora de los abrazos y de la reconciliación, no se va a dar nunca por parte de los dirigentes de la Unión Cívica Radical. Los que habrían sugerido que no existiera pedido expreso de disculpas serían estos mismos, ya no tan jóvenes, Roque Carranza, Raúl Ricardo Alfonsín, etc., que van a tener en sus manos las riendas del país en la década del 80. Entonces, ven cómo un episodio, un acontecimiento, las bombas, el ataque terrorista al pueblo trabajador, indefenso, en la Plaza de Mayo, escuchando la voz del presidente constitucional Juan Domingo Perón, da mucho para reflexionar. Y me parece que son esos episodios que marcan, en este caso de modo negativo, la historia de un pueblo, ¿no? En fin, en homenaje a aquellos que murieron en aquella jornada por haber incurrido en el delito de ir a haber escuchado a quien de alguna manera los redimió y les dio condiciones más dignas de vida. Queríamos hacer este Mates con Historia, que ya lo teníamos pensado, ¿no? No dejen de leer esos artículos, me parecen muy valiosos. Les dejo un saludo, espero que tengan una muy buena semana. Gracias por la difusión y el acompañamiento. Nos vemos la próxima si Dios quiere.